Qué bueno nuevamente estar con ustedes el día de hoy. It's a joy to be with you today. ¿Cómo estás, Peter? How are you? Doing well, thank you. Muy bien, estamos muy contentos de todo lo que Dios está haciendo en este tiempo We're very happy to see everything that God is doing in this y time. ver que el tiempo profético está llegando, cumpliéndose tan rápidamente. And that the prophetic things are happening very quickly. Muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo. Many things are happening all at once. Son noticia tras noticia que uno no está, cada ratito está pendiente de que viene otra noticia nueva. We see news after news about different things happening. Pero lo lindo de todo But the most precious thing all, es que los yugos se están rompiendo alrededor del mundo the yokes around the world are de breaking los tiranos of tyrants. y el pueblo de Dios está despertando. And God's people are Y awakening. muchas religiones que estuvieron dominadas están despertando a conocer al Dios de dioses y Señor de señores. And many religions are now waking up to find the true God and the God of gods and Lord of lords. Y bueno, estamos en un país donde nos están volviendo a respetar. And we're in a country where it's finally being respected again. Nos están diciendo, hey, Estados Unidos es otra cosa. You know, they're realizing that the USA is really something else. ¿Y no te sientes orgulloso de vivir en un país como And este? you should be excited to be a part of this country, De que no estamos esclavizados, that we're not enslaved, de que no vivimos con $1 al día, that we don't live on a dollar per day salary como el salario que tenían los venezolanos. as Venezuela was. Es que lo que está pasando es grande. What's happening is great. Lo que no hicieron las Naciones Unidas, What the United Nations couldn't do for lo que no years, hizo la ONU, what NATO couldn't do, or Lo United hizo. Nations, lo hizo un hombre one person en este país, in this country de sacar a un dictador de la manera que lo hizo. removed a dictator in the way he was removed. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Esto es profético. And this is prophetic. Llegó el tiempo de arreglar cuentas. There's a time to fix 26 accounts. años orando por este país. 26 years I've been praying for that country. Yo recuerdo que hace 26 años yo estaba en Venezuela. Because 26 years ago, I was in that Y country. estábamos orando en el Monte Ávila, We were praying there in the Monte que Ávila, también lo bombardearon allá porque ya tenían which was also part of that bombardment. allá tenían una de las defensas que tenían para informarle de seguridad. Y ahí orábamos porque venía un tiempo oscuro para Venezuela. And we were praying because we knew a dark time was coming over Y Venezuela. el día de hoy celebrar esa victoria de And que ya today, to be able to celebrate ese that victory, tiempo de oscuridad terminó. that darkness has Y ended. gracias a Dios, And thank God, porque Dios se está moviendo en este tiempo. because God is moving in this time. Así que el día de hoy And so today, me está inquietando mucho esta palabra. this word has to be anxious. Hay una pregunta que le mandaron preguntar al Señor Jesucristo, There's a word that they asked the Lord Jesus Christ. que quién era Él. Who is he? ¿Eres tú Are you he? Are you the one? o esperamos a alguien más? Or are we supposed to wait for another? Esa era la pregunta. That was the full question. Por mucho tiempo, el pueblo judío no entendió el propósito de Dios For a long time, the Jewish people did y not no understand. entendió las profecías. They didn't understand God's purpose or his prophecy. Ellos tenían el libro de Isaías. So they had the book of Isaiah. Ellos tenían toda la profecía de lo que Dios iba a hacer con la nación de Israel. They had a prophecy of what the Lord was going to do over Israel. Y lo que se iba a cumplir estaba escrito, And what was going to be fulfilled was written. pero lo ignoraron, They ignored it. lo rechazaron. They rejected it. A los suyos vino, To those he pero came, los suyos no lo recibieron. they rejected him. Entonces aquí vemos la pregunta. So we see the question. Juan el Bautista, John the Baptizer, el primo hermano de Juan, you know, el primo hermano del Señor Jesucristo, who was the cousin of Jesus. él estaba preocupado He was worried. porque él estaba predicando el arrepentimiento He was preaching repentance y estaba preparando la venida del Mesías. about the coming of the Messiah. Lo recibió, He received it. lo He bautizó baptized them. y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Behold the Lamb of the world who removes the sin. Pero luego tuvo que ir contra Herodes But then he had to go with y Herod confrontarlo and confront him por la mujer que traía, because the woman that he was with, que le pertenecía a otro hombre, who was of another man, y esa era that he una took, abominación al pueblo de and it Israel, was an abomination especialmente un rey como él que estaba viviendo en pecado for a king like that to be y que living de in that acuerdo a la sin. religión judía no era tolerante. And according to their religion, that was intolerant. Entonces Juan, la mujer de él, So that se woman enojó tanto por la confrontación del profeta was upset by being confronted by John. y hizo una fiesta el rey, And so they made this big su party. hija danzó
Her daughter danced. y luego satisfació al rey The king was satisfied with the y le dance. dijo a la mujer, pídame lo que quiera, hasta la mitad del reino te doy. And he told her, ask whatever you like, up to half of my kingdom. Y ella le dijo, yo no quiero nada de lo que hay en el reino, And she said, I don't want your kingdom. solamente quiero la cabeza de ese profeta, I just want the head of John the Baptist. quiero la cabeza de Juan el Bautista. The head of John the Baptist on a silver platter. Inmediatamente mandaron a los verdugos, So they went and they sent the guards. le cortaron la cabeza porque lo tenían preso And they beheaded him because he was a prisoner. y se lo trajeron a la mujer. And they brought him to the woman. Pero antes de que sucediera esto, But before that happened, habían preguntas en Juan. there were questions in John. Entonces Juan dice en el capítulo de Mateo 11, 2 al 19, So we see that in Matthew 11, 2 to 19. y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. So the disciples gave him the news of all these things. Todos ellos visitaban a Juan a la cárcel. See, all these disciples were able to visit John in Y jail. pues Juan estaba curioso de saber qué pasaba con el Mesías. And John was curious, so what's happening? What's going to happen with the ¿Será Messiah? este verdaderamente el Mesías o qué Is this- irá a pasar? Is this really the Messiah or what's going on? Y es interesante saberlo. And we have to know that. Y llamó Juan a dos de sus discípulos So John called two of his disciples y los envió a Jesús and he sent them to Jesus para preguntarle, to ask them this. ¿eres tú? Is it you? Por eso el título le puse, ¿eres tú That's why the title today is that. Is it you? el que había de venir? Or are you he that was to come? Ahora, viendo que él mismo había profetizado, John himself was the one who prophesied that the viendo Messiah que él would come. sabía que él era el Mesías, He knew who the Messiah was. pero llegó el momento de angustia, de desesperación, como nos pasa a muchos cristianos. But he got to a dark point in his life of anguish and he was asking himself, De if vez this en was cuando real. nos cuestionamos, Señor, ¿verdaderamente tú eres el Hijo de Dios? Many of us have asked ourselves the same question. Jesus, are you really the Son of God? ¿Será que verdaderamente vamos por el camino correcto? Am I on the right path? ¿No le ha llegado a preguntar alguna vez eso? Haven't you asked yourself that question before? Sí. Right? It's a human question. Entonces aquí Juan So here John, está en gran preocupación. he's worried. Entonces le envía a sus discípulos a Jesús So he sends two of his disciples to Jesus para to preguntarle, ask him, ¿eres tú el que había de venir are you he that is to come? o esperamos a otro? Or should we wait for another? Y me gusta la respuesta que el Señor Jesucristo siempre da. And I like the answer that Jesus does No here. contestan la respuesta como la quisiéramos escuchar. He doesn't quite answer it the way you and I would want to hear it. No como una hermana que uno quiere tener una conversación larga y nomás le hace sí, hace no. You know, when you ask a sister, maybe like, hey, can you give me a yes or no answer? And it's a very long explanation. Ayer me preguntaba mi esposa eso. My wife was asking me that the other day. ¿Y cómo hablas tú con ella? How can you talk with somebody? Bueno, who yo does le that? hago las preguntas de tal manera que como ella nomás dice así Well, I asked a longer question so that I have a shorter answer. o hace así, So they go, yeah or nay. entonces hay que saber formular las preguntas You have to learn how to ask the right para questions tener la respuesta correcta. to have the right answers. Y ya sabe por qué está aquí hoy. Así que, ¿eres tú o esperamos a otro? Is it you or should we wait for another? Qué pregunta, ¿no? What a question De un profeta, from a prophet del que iba a preparar el camino para la venida del Mesías. who was preparing the way for the Messiah. Llegó a dudar, He began to doubt. llegó a preocuparse, He was worried. porque cuando los judíos tenían en mentalidad So when the Jewish people there que had this cuando mindset veniera el Mesías, that when the Messiah would come, los iba a liberar del yugo de esclavitud que tenían con la religión he would free them from the yoke of slavery of y del of yugo religion de los romanos. and from the Romans. Entonces pensaban que el rey de reyes y señor de señores venía del cielo a la tierra a establecer un gobierno literal en la tierra. So the King and Kings and Lord of Lords, they thought that he was coming to this earth to set up a literal Por eso government. cometieron varios errores los discípulos también. And that's why the disciples made a lot of mistakes too, because Por that's what they were eso expecting. los discípulos dijeron, bueno, si él va a ser el rey de reyes y yo soy su discípulo, me va a poner como ministro de defensa. You know, if this is the King of Kings and Lord of Lords, and he's going to set up his kingdom here, then maybe I'll be the minister of defense, ¿Ustedes or entienden? you'll have some rank in that Porque la kingdom. mentalidad era un reino literal, un reino material, no un reino espiritual. Because the human mindset was it would be a literal kingdom, Y ese es el error que cometieron los judíos. and that's the mistake that they made. Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron,
Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntar. And so when the men arrived, and they said to him, John the Baptist has sent us to ask you a question. Así que te vamos a preguntar, So we're going to ask you that question. ¿eres tú Is it you? o esperamos a alguien más? Or should we wait for another? ¿Y qué contestó el maestro? What did the teacher answer? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Are you he that is to come, or should we wait for another? En esa misma hora In that same hour, sanó a muchas enfermedades de plagas he healed many sick and from plagues, y de espíritus malos. and liberated people from evil Y spirits. muchos ciegos les dio la vista. And many blind were able to see. O sea, que él no respondió con sí. In that moment, he didn't answer with words saying Él yes usó or no. palabras, hermana. Él usó palabras. You know, He used words. Él usó palabras, ¿sí? En esa misma hora sanó a muchas enfermedades y plagas so in that moment, he healed many that were sick and from plagues y de espíritus malos. and of evil spirits, Y a muchos ciegos les dio la vista. and many blind he gave vision. Y respondió Jesús y les dijo. And then Jesus answered and said, Y hacer saber a Juan and let John know de lo que habéis visto what you have seen y oído. and what you have heard. No vayan a decirle lo que yo dije, Don't just tell him what I said sino to you. vayan y dile Tell lo que him ustedes vieron what you saw y oyeron. and heard. Porque muchas veces nos vamos con la respuesta nomás de lo que nos dicen sí o no. Because many times you wiggle with just Pero the no answer, verificamos si verdaderamente es verdad o no. but we didn't verify if it was true or not. Hoy hay muchos predicadores que hablan cosas bonitas, There's many preachers who say things that are pretty, pero no, el poder de Dios no está en ellos. but you don't see God's power in Porque them. ellos no creen en los milagros. They don't believe in miracles. Porque no le abren los ojos a los ciegos. They don't open the eyes to the Porque blind. no echan fuera demonios. They don't cast out demons. Porque no sanan los enfermos. They don't heal the sick. Para eso están los hospitales. That's what the hospitals are for. Y no se dan cuenta And they don't realize que lo que iba a identificar that what he was going to identify, al Mesías, the Messiah, eran las señales de lo que él iba a hacer. were the signs and wonders of what he was doing. ¿Sí me estoy explicando? Does that make sense? Entonces, esto es lo que usted debe entender. So understand this. Los ciegos ven, The blind can see. los cojos andan, Those who are limp walk. los leprosos son limpiados, The lepers are clean. los sordos oyen, Those that are deaf can los hear. muertos son resucitados The dead are raised. y a los pobres les es anunciado el Evangelio. And to the poor, the gospel is reaching. Ese es el paquete del Evangelio. That's the gospel. Va In a nutshell. acompañado de señales, milagros y prodigios Followed by signs and y wonders con and una palabra miracles poderosa. and a powerful word. Hoy vemos mucha palabra poderosa, pero no hay señales, Today we speak a powerful word, No but we hay don't have milagros. signs or wonders. no hay prodigios. We don't see miracles. Entonces, ¿cómo queremos saber si el Dios que esos predican es un Dios verdadero o un Dios falso? So how do you know that the God that we're preaching is a real God or a Porque false one? ya nos acostumbramos que todas las religiones no se miran los milagros. Because now we get used to where in a lot of religions you're not used to seeing miracles anymore. ¿Me estoy explicando? Does that make sense? Entonces, Jesús no dijo sí So Jesus didn't say yes, o dijo no, or he didn't say no. sino que voy a hacer una demostración He said, I'm going to make a demonstration quién soy yo. who I am. Y eso sería muy bueno de confrontar a los predicadores el día de hoy. And that's important to confront many preachers today with. ¿Es un predicador verdadero? A true, is ¿Tiene he a la real unción preacher? del poderoso? Do we see the anointing on their lives? ¿Hace milagros? Do they do miracles? ¿Sana a los enfermos? Do they heal the sick? ¿Echa fuera demonios? Do they cast out demons? ¿Predica una palabra de poder? Do they preach a word of power? Y si no hay eso, And if we don't have that, nos quedamos con la duda. we have that doubt. Y eso fue la respuesta más poderosa que yo he encontrado de parte del Señor Jesucristo And this is the most powerful question I a found. mandarle el mensaje a su primo. That Jesus sent this message to his cousin. ¿Se acuerdan que eran primos hermanos? Remember that these guys were cousins. Y eso fue el mensaje poderoso. And that was the answer. ¿Eres tú Is it you el que había de venir? that is to come? Y le digo, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. So let John know what you've seen and heard. Los ciegos ven, The blind can see. los cojos andan, The limp los walk. leprosos son limpiados, Those with leprosy los are sordos cleansed. oyen, The deaf can los hear. muertos son The resucitados dead are resurrected. y los pobres les era anunciado el Evangelio. And we have announced the gospel to the poor. Ahora, la frase los sordos oyen y los ciegos ven So that phrase, so the deaf can hear es and una the blind cita can see. bíblica que se encuentra específicamente en Mateo 11:5 We see that in Matthew 11:5
y Lucas 7:22, as well as Luke que se 7:22, describe sus milagros y el cumplimiento de las profecías mesiánicas. where the miracles and the prophecies that are messianic Y are eso fulfilled. es lo que identifica el ministerio del Mesías. Because that is what confirms the ministry of the Messiah. Recuerde que Jesús no nació en Judá. Remember that Jesus wasn't born in Judah. Él nació en Belén de Judea, He was born there in Bethlehem, pero él era nativo but he was a de native Nazaret, of Nazareth, que estaba a 90 kilómetros which is 90 kilometers de Jerusalén. from Jerusalem. Entonces en Jerusalén estaba toda la cuna de los religiosos. So in Jerusalem, that's Estaba el templo, where the leadership was, estaban and the los religious. rabinos, That's where the temple was. estaban los levitas, The Levites were there. estaba el sumo sacerdote The high priest. y estaban toda la cuna de los religiosos. And so all of the religious Pero group was there. The como council. Cristo no nació en la cuna de ellos, But because Jesus wasn't born in Jerusalem, lo desecharon, they rejected him. cuestionaron su ministerio. They questioned his ministry. Y hasta Juan llegó a dudar del ministerio de Jesucristo. Even John himself began to doubt. Y por eso mandó 2 discípulos a averiguar si él era el Mesías o esperaban a alguien más. And that's why he sent 2 of his disciples to go ask if he was the Messiah or is it someone else. Se describe sus milagros y el cumplimiento de las profecías mesiánicas. And he describes the miracles and fulfillment of the prophecies that are messianic. Aquí se confirma que Jesucristo es el Mesías, Because you see, those miracles affirm that Jesus is the Messiah, afirmando el poder divino para sanar discapacidades y traer esperanza a los pobres. affirming the divine power of God to heal those disabilities and to bring hope to the poor. No como una descripción literal de la capacidad sensorial en sí, sino como un símbolo de restauración espiritual y física. You see, and this became a symbol of restoration, spiritual and Y physical. ese es el mensaje del Señor. You see, that's the message. of Yo no sé Jesus. por qué las iglesias hoy I don't know why churches today, carecen de estas bendiciones, they hide from this. de que el mensaje principal va acompañado de milagros, señales y prodigios. Because the gospel should be followed with signs, wonders, and miracles. Hoy día la gente ya no cree en nada Today, people don't believe in porque han anything. sido engañados. They've been misled. Por muchos años esto no se predicaba. They didn't preach this for many years. Gracias a Dios que aquí en los años 50 vino Oral Roberts y vinieron grandes evangelistas que hicieron cambiarme la mentalidad a muchos. Thank God that we had that awakening here in the 50s in the United States with Oral Roberts and others who came and brought that charismatic faith back. Y esos mostraron que el poder de Dios todavía está vigente, And they showed that God's power today is que Él still todavía valid, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, that He's the same yesterday, today, and forever. que Él es inmutable y no ha cambiado. That He is immutable, immovable. Y esa es la razón más importante. And it's important. Ahora, ¿qué hacen las profecías mesiánicas? So that messianic prophecy, what is it about? Jesús utiliza esta frase para decirles a los mensajeros de Juan el Bautista So Jesus uses this phrase to the messengers, to John the Baptist, de que Él estaba realizando esas obras, that he was doing those works señalando con señales and showing with del signs Mesías prometido, that the promised Messiah. como se encuentra en Isaías 35 del 5 al 6. So you see, it's a confirmation of Isaiah 35, 5 and 6. Lo voy a delinear más adelante, And I'll develop it a little more. pero lo que quiero mencionar aquí But what I want to say here es que ese cuadro is that portrait de la profecía de Isaías of Isaiah, es impresionante todo lo que describe, it's impressive of what he describes. exactamente explicando el ministerio del Mesías. Describing the Ahí ministry of está the Messiah. resumido todo el plan de Dios All of it is resumed right there. en un promedio de 2700 años. In that promise of 2,700 years. Porque Isaías profetizó del año 740 al año 700 antes de Cristo. Because you see, Isaiah prophesied between 740 and 700 BC. Así que cuando Dios da una palabra, la da para 2000. Estamos en el año 2025, 2026. So, for example, if right now we're in the year 2026, Súmale 2026 más 700 años. so add, like 700 years to that. ¿Cuánto hace que se dio esta profecía? How long ago was that prophecy given? 700 y 2023. 7,000 and 2026? ¿Ah? 2726 más 700 años. Casi 2800 años. Almost 2,800 years. 2800 años Almost 2,800 que se dio years esta profecía. that this prophecy was given.
Y el cumplimiento comenzó a pasar con la venida del Mesías. and it began to be fulfilled with the coming of Pero the no Messiah. terminó ahí porque la profecía se dio para todo ese periodo de allá al que estamos. But it didn't stop there because it went from all of that Y period to where cuando we yo are se la now. delinee ahorita, usted va a entender And so if you keep following, you'll be able to que Dios no da understand. una profecía para cumplirse hoy, Because God doesn't just give a sino que prophecy la for a profecía day, tiene un cumplimiento prolongado. but it's exposed over a long Está en amount el of time. tiempo gramatical del gerundio, We're in that, en el griego, we're in the gerundum in the Greek tense. que es algo que pasó, It's something that passed, algo que está pasando is passing, y algo que va a pasar. and something that will Todo pass. está sucediendo en el mismo tiempo, All of it's happening in the same en los time. 2800 años. In that 2,800-year Ahora, period. milagros y evangelio. So we see the miracles and the La gospel. lista completa incluye: That complete list includes los ciegos ven, the blind can see, los cojos andan, those that are limp can walk, los leprosos son limpiados, the lepers are cleansed, los sordos oyen, the deaf can hear, los muertos son the resucitados dead are resurrected, y a los pobres les han anunciado el evangelio. and to the poor the gospel is Esa announced. era la identificación de un Mesías, del You see, Mesías. That was the Esa identification era of who the la Messiah was. descripción del ministerio del Mesías. That was the description of the ministry of the ¿Y por qué Messiah. los judíos religiosos no lo entendieron? And why didn't the religious Jews understand this at this ¿Por qué time? lo entregaron? Why did they give him up? ¿Por qué lo llevaron a la cruz? Why did they send him to the cross? Porque no entendieron las profecías. Because they didn't understand the prophecies. Y lo tenían en el libro de ellos. It was in their own book. Era en el libro de Isaías, no estaba en el Nuevo Testamento. It was in Isaiah there. It's not in our New Testament. Pero por no leer y entender la palabra de Dios correctamente, cayeron en el error But they didn't Esto- understand when de they read. sacarlos del contorno, And del they, entorno. they couldn't get the context. Por eso es importante entender esto. Lucas 7:22, vamos a hablar de Lucas 7:22. Luke 7:22. Y respondió Jesús And Jesus responded, y les dijo: and he said, ir y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Go and let John know what you have seen and heard. Vaya y dile a Juan: Go tell John. los ciegos ven, The blind can see. los cojos andan, The limp can walk. los leprosos son The limpiados, lepers are cleansed. los sordos oyen, The deaf can los hear. muertos son The resucitados dead are y a resurrected. los pobres les han anunciado el evangelio. And to the poor we have Un announced the poquito más gospel. explícito Lucas. Luke is a little bit more Él developed. siempre se delinea con más información Luke always has more porque es information. un doctor He's a doctor, y él sabe escribir bien. and he knows how to write well. Amén. Ahora el mensaje de Isaías, y aquí es donde usted tiene que poner mucha atención. So the message of Isaiah 35, El mensaje de Isaías 35 message of Isaiah 35 es una profecía que se ha ido cumpliendo desde hace 2800 años, desde el año 740 from hasta el 740 2026, to 2026. 2800 años. So from 740 BC Entonces, to now, han ido pasando ciertos acontecimientos. certain things have been happening since that time. No todos están pasando como cuando leemos el Apocalipsis, que todo lo trazamos al tiempo final. It's not like Revelation where you try to put everything at the end here. Y no nos damos cuenta que hay cosas que ya sucedieron, But we don't realize that there's things that have already happened. ¿ok? Otras que están pasando Some that are currently happening y otras que van a pasar. and others that are still to come. Por eso aquí vemos cuál era el mensaje de Isaías 35. So what was the message of Isaiah 35? Era un mensaje de esperanza al pueblo de Israel. You see, it was a message of hope to the people of Israel, Era un mensaje de liberación of deliverance, y era un mensaje de restauración futura. and of a future restoration. Y eso es lo que tenemos el problema hoy And we have that problem today con los testigos de Jehová, with Jehovah's Witnesses. porque ellos basan estos pasajes You see, they look at these scriptures a la época futura. and they put everything in future tense. No están errados. They don't understand where it Totalmente is. no están errados completamente. They don't have an Porque ellos understanding creen que va a haber un nuevo sistema de cosas. because they think it's going to be a new system of things. Pero hay una mala interpretación But it's a bad interpretation porque ellos sacan al actor principal de esta película. because they take out the main actor in the film here. Porque quien está hablando es del Señor Jesucristo. Because Isaiah is speaking of Jesus Christ. Porque los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios. Because the Jehovah's don't believe that Jesus Christ is God. Pero sí creen en todo lo que dice Isaías de la restauración del nuevo orden But they believe everything Isaiah says para la nación de Israel. for the nation of Israel. Recuerda que los discípulos tuvieron problemas también. You got to remember the disciples also had problems. Y le preguntaron al Señor Jesucristo: And they asked Jesus, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? will you restore the nation of Israel in this time? Y les dijo: no, And he said, no no. es para vosotros conocer los tiempos y las razones
que el Padre puso en su sola potestad. It is not for you to know these things that the Lord has. Pero in His Spirit in His heart, recibiréis poder but you will receive power del Espíritu Santo of the Holy Spirit. y me seréis testigos en Jerusalén, You'll be witnesses in Judea, Jerusalem, Judea, Samaria Samaria, y hasta lo último de la tierra. and into the utmost ends of the earth. Aquí es donde vemos Here we see que el afán del pueblo judío, that the anxiousness of the ellos Jewish esperaban people, una restauración literal del reino de they Israel. wanted a literal restoration in Porque their nation. algunos de ellos no creían que había vida después de la muerte. Because many of them, some of them, the Sadducees, didn't believe that you had life after Porque death. estaban divididos en unos que creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección. You see, one group believed in resurrection, one didn't. The Sadducees did not. Entonces ellos creían en lo material. They believed in the material. ¿Me están siguiendo? Follow me. Everything Y ese es now. el problema, And that's a problem. que sacaron lo espiritual They took out the spiritual y porque fueron muy materialistas because they were very y materialistic. fracasaron con su manera de interpretar la palabra de Dios. And they failed in the way they interpreted God's ¿Me word through están their siguiendo? lens. Qué bonito mensaje este. You know, it's a beautiful message to understand Amén. context. Ahora vamos a hablar sobre el Isaías. So we read about Isaiah. Así que profetizando en un tiempo en que Dios traerá alegría y salvación a su pueblo. You know, it prophesies a time that God will bring happiness Hace and 2800 salvation to his people. Hace 2800 años, So think about this. 2,800 years ago, Dios sabía todo lo que iba a pasar. God knew what was going to happen. Él delineó los tiempos He lined up the time. He knows. He set y it up. comenzó a hablar de lo que iba a suceder con la nación de Israel. And so he started sharing what would happen with the nation of Israel. Pero ellos fracasaron, But they failed. fueron llevados cautivos They a were taken Babilonia. captive to Babylon. Luego el rey de Persia los regresó al territorio Then the king of Persia returned them to their land. y ahora ellos también restauraron el templo Then they rebuilt the temple. y luego prepararon la venida del Mesías. And they were waiting for the return of the Messiah. Vino el Mesías But the Messiah came. y no lo aceptaron, They didn't accept him. lo desecharon, They rejected him. lo mandaron a la cruz They literally sent him to the y cross. luego como castigo And as a punishment, los romanos vinieron, the Romans came, destruyeron ese templo destroyed that temple, y ellos fueron esparcidos and they were por dispersed todas las naciones to the entire por un world espacio de 2000 años. in the year of 2000, in the En el 2000 año years. 1948, But in 1948, Israel vuelve a su territorio. Israel is returned to their home territory. Impresionante. Amén. Por causa de la desobediencia But because of disobedience y en el cumplimiento de la palabra misma profética del Señor Jesucristo, and in the fulfillment of the word of que le dijo Christ, que ellos serían llevados cautivos a todas las naciones that he told them they would be captive to all the nations hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. until the time of the Gentiles Y had el passed. tiempo de los gentiles está llegando a su fin. And we see that time of the Gentiles Pero aquí coming to está an la end. palabra de restauración de Israel. Here's the word of restoration to Es que Israel. la gente no entiende porque no lee, no estudia, no oye, no ve. But people don't understand because they don't read. Se They, don't, come they, don't nomás lo know. que le dan, They only hear, they only go whatever people tell them. pero nadie investiga. But no one does their own studies. Por eso no hay maestros en la iglesia. That's why we don't see teachers in the church. Hay evangelistas, hay pastores y hay otros grupos We de see personas, evangelists, we see pastors, pero maestros muy pocos hay. but very few teachers ¿Por qué? Porque ellos tienen que pagar otro precio. because it costs another price. El Señor Jesucristo, una vez que estábamos en Colombia Jesus Christ, okay, so think about this. We were in Colombia. y el pastor César Pastor Cesar Castellanos le dice al doctor Derry Prince, says to Dr. Derek Prince, uno de los grandes hombres de Dios, who was a great man of God and was an authority on many things. maestro de la Biblia, He was a teacher of the Bible con una gran capacidad intelectual, with a great intellectual capacity. un gran hombre en cuanto a pionero en cuanto a la liberación, He was really a pioneer in the ministry of deliverance, sanidad interior. internal healing. Y yo estuve una semana de conferencias día y noche con él. And we had conferences Fue that muy were day and night. intensivo lo que with him. tomamos. It was very intensive. Pero el día que a mí se me dio una palabra profética, The day that I was given a prophetic word, yo estaba en plataforma con Stanley Black, con el doctor Derry Prince. I was on the platform with Stanley Black and El Derek pastor Prince. César me llama para darme una palabra profética. Pastor Castellanos calls me to give me Qué a word. impresionante la palabra. It's a powerful word. Pero en ese mismo tiempo, But at that same time, el pastor le pide al doctor Derry Prince Pastor asked Derek Prince que le ponga manos to lay hands y que le dé la unción de maestro. and to give him the anointing of a teacher. Y yo me quedé, wow, con la respuesta que le dio el doctor Derry Prince. And I was astonished at the answer he gave to him. Dice, no os hagáis maestros, muchos de vosotros. And he said, do not make teachers of many.
porque por esto recibiréis mayor condenación. because you will receive greater condemnation. Wow, me dejó frío esa palabra. That left me just in shock. El hombre con una capacidad tremenda, el pastor César, A man with a great ability. pero as la Pastor respuesta que Castellanos tuvo de was. este maestro But this teacher told him that. es que un maestro te mete el dedo en la oreja y te sacude, hermano. Because a teacher, they put that Porque finger ellos here and they llegan y shake se it. meten a la palabra y te sacan cosas que usted nunca imaginó que estaban ahí. Because you see, they get into the word, understand things that you Como never lo knew que were there, estamos viendo hoy. as we're seeing today. Esta palabra la recibía como el martes en la noche I en la received this madrugada, on like a Tuesday in the early acerca morning de esta frase. about this phrase. Y el Señor me dijo, vas al sermón sobre este tema. And the Lord told me the sermon will be over this Y topic. comencé a buscar y a buscar y a buscar So I began to look and look and look y a preparar el sermón de hoy. and prepare the sermon for today. Y cada vez que iba encontrando más información, And as I was finding more information, me iba alimentando I was being filled. porque dijo, wow, qué tremendo es Dios. I said, wow, Cómo God is planea great. todo con anticipación. how he plans Él no everything. improvisa. He doesn't improvise. Él lo tiene todo calculado, He has everything calculated. todo delineado. Everything's lined up. Los números, The numbers, las fechas, the dates, el orden de los tiempos, the order of time. todo está cronizado. Everything is Por eso synchronized. tenemos que estar en el crono de Dios, So you got to be in God's time. en el tiempo de Dios. Entonces el mensaje de esperanza, de liberación y restauración futura. So you see, it's a message of hope, deliverance, Israel and future va a ser restoration. restaurado And it says Israel will be restored. y la gente no entiende por qué Israel va a ser restaurado literalmente. And people didn't understand that Israel will be restored literally. Porque Dios juró en el Antiguo Testamento por la desobediencia Because God said in the Old Testament, because of their que no disobedience, entrarían al Sabbath, that they would not enter into Sabbath, que es el día de reposo. which is a day of rest. Mucha gente no entiende eso. People don't understand that. Escúcheme bien, por favor, escuchen esto. Follow me here. Es que Dios le dio 6 días a la creación. Because God gave 6 days to creation. No en el tiempo de nosotros, que es de 24 horas, 6 días. Not in these literal Porque 24-hour un día days. de Dios es como ¿cuánto tiempo de nosotros? Because a day for God is really how long 1000 for us? años. They would say to 1,000 Entonces years. Dios le dio a la creación, So God gave to la creó en creation 6000 años 6,000 years de nosotros, of our days. 6 días de Él. 6 days for God. Entonces les dijo, pero el séptimo But on the 7th day, reposó. he rested. Esto era simbólico This was symbolic a que la restauración de Israel comienza en el día, cuando se termine el 6 y comience el 7. that the restoration of Israel would happen in that end of the day 6, beginning of day 7. Terminamos el día 6. We ended day 6. Estamos en el 2026, We're in the year 2026. de acuerdo al calendario gregoriano. According to the Gregorian De calendar. acuerdo al calendario judío, estamos en el 2000, estamos en el 5800. According to the Jewish calendar, around 5,800. Porque para el judío el año es de 360 días. Because they have a 370-day year. 60. 360-day year in their calendar. Y para They nosotros cut a few days off. And there's lunar. So. es 365 el calendario gregoriano. But the Gregorian is a solar Entonces calendar. lo que dice la 365. Biblia, que el anticristo The iba a Antichrist cambiar el orden de los tiempos. would change the order of things. Esto no lo escucha, usted no lo escucha seguido esto. You don't hear this very often. ¿Por qué? Why? Porque al pueblo judío, The Jewish people, por desobedientes, because of being disobedient, no entrarán a la cena del Señor, would not enter to the ni supper of the irán Lord. a reinar con Cristo por 1000 años a la Nueva Jerusalén. And they would not reign with him for 1,000 years in the New Jerusalem. ¿Me estoy explicando? Am I explaining myself here? ¿Aló? Hello? Por eso Israel está siendo restaurado. So we see that's why Israel is being Que restored. venga el Señor y venga por su iglesia no va a afectar el territorio de Israel. That the Lord is coming and this isn't going to affect their territory. Israel in va a sense. continuar existiendo por We're gonna otros see 1000 años. Israel existing for another Después de 1,000 que la years. iglesia sea levantada. Even after the church is gone. Porque la Biblia dice, Because the Bible y el says, Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios because the voice will come, the work of an archangel with a trumpet of descenderá God del cielo. will descend from heaven with a shout. ¿Y qué hará? And what will he do? Y los muertos en Cristo And the dead in Christ resucitarán primero. will rise first. Aquí no dice que los judíos que murieron van a resucitar primero y las otras generaciones. He doesn't talk about the Jewish people here. Aquí dice que los muertos en Cristo o los que duermen en Cristo Those who are asleep, those the dead in Christ,
resucitarán primero. will resurrect first. La venida de Cristo no es para destruir la tierra, See, the coming of Christ isn't the destruction of the world, es porque a Él le interesa algo que tiene aquí en la tierra, que es su iglesia, but he wants to come for his que es su people, novia, the bride, que es su prometida his promise, y que es su esposa. the wife. A usted no le emociona ser parte You know, de get ello, excited ¿verdad? about being the bride of Christ. Entonces Él viene. So he comes Entonces, en el mismo periodo in that same period que el pueblo de Israel comienza su restauración, that the people of Israel begin their restoration. la Biblia dice que un ángel de Dios The Bible says that an angel of God, tomó una gran cadena en su mano, with a great chain in his hand, ató a la serpiente antigua, will que es bind el up diablo, that ancient serpent, which is the devil, a Satanás, Satan, al dragón, the dragon, los ató y los metió a la prisión por 1000 and he años. binds them up for 1,000 years. Pero la Biblia también dice, The Bible also says, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, blessed is he that takes part in the first resurrection, porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre estos. because the second death hath no power over Porque them. serán reyes, sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Because they will be kings and priests and reign with Christ for 1,000 years. Ahí es donde comienza el reinado milenial en la Nueva Jerusalén. That's where we see the millennial reign. Pero los judíos siguen en la tierra. The Jewish people are still on Y the les earth. digo por qué. And I tell you why. Porque esto es lo que dice esta palabra. Because that's what the word Y says. escúchela bien. And listen well. Dice, profetizando un tiempo en que Dios traerá la alegría y la salvación a su pueblo. Prophesying a time that the Lord will bring happiness and joy to his people. La iglesia y el pueblo de Israel no tienen una relación junta. You see, the people of Israel and the church don't always have this Yo joint recuerdo que yo tuve relationship. mucha dificultad en las escuelas que estudié. I remember in the seminaries I studied, I had a lot of difficulty. Porque había en una universidad, en un seminario de estos, In one seminary, tenían una declaración de fe they had a declaration of faith that y had to que be todo signed. estudiante que iba a graduar de esa escuela tenía que firmar ese decreto. And if you were going to graduate from that seminary, you had to Y sign your ellos decían, declaration of creemos faith. en la venida eminente y premilenial de Cristo. And they said, we believe in the eminent and premillennial reign of Christ. Y yo les decía a los maestros, oye, pero si es eminente y es premilenial, I was like, well, how is he eminent and él puede venir en premillennial? cualquier momento, pero si es premilenial tiene que pasar todos esos I was acontecimientos. like, if it's eminent it's any time, but if it's premillennial, then that means all this stuff has to happen before. ¿Y Those sabes- are incongruous statements. ¿Y sabes qué me dijo el decano? But you know what he told me? Me llamó para aparte The deacon called me aside y and me he dijo, said, tú me eres un limón en la clase, you are a lemon or a lime in my class. porque me hace unas preguntas que no tengo You're respuesta. asking me questions that I can't answer. Porque desde chiquito yo era bien travieso. Because as a kid, I was very mischievous. No me comía todo lo que me lo daban I didn't always eat whatever they gave me. y me informaba. I was always informed. Y con mi maestro de escatología And so with my teacher of eschatology or a study Le of di- end times, le dije, profesor, yo no estoy de acuerdo en nada de lo que usted enseña. I said, teacher, I do not agree with anything you're teaching about the end times. Me dijo, llena la información que yo pido He said, fill out the form as I ask you para que yo te pueda calificar so I bien, can at least grade you para que no pierda el so semestre. you don't lose your semester and you don't lose credit. Así que por conveniencia me conviene hacerlo, ¿no? So he said, just fill out what I'm telling you the Pero answers are. muchos, yo tuve que salir de esa escuela But I didn't make it in that seminary. I had to porque leave no pude firmar mi declaración de fe. because I couldn't sign that declaration. La of faith. declaración Couldn't sign it. hoy día Today, no existe. that seminary doesn't even Yo exist. sembré un antecedente en esa escuela. There's an antecedent before that in that Creo que school. voy a ir a predicar pronto a esa universidad. I may go to that, what's left of that place. Pero fíjense lo que sucedió. But I want you to see what happened. El decano me llama, The deacon called me, el decano, el dean, the dean of the school, y me dice, Pedro, says, Pedro, tienes que firmar esta declaración de fe. you need to sign this declaration of Y faith. si no, no puede continuar, no puede graduar. And if not, you will not be able to graduate. No te podemos dar un diploma You will not get your diploma, y te tenemos que regresar a tu país. and we will return you to Colombia. Y me dijo, dame tu pasaporte. And then he said something else. He said, give me your passport. Le dije, disculpa, I said, excuse me, brother. ¿qué fue lo que me está diciendo? What are you asking me for? For those of you who don't know, your visa is on your passport. If they remove that from you, you are no longer legally in the country. This is what he asked for. Entonces le dije, mira, disculpe, Excuse me? a mí me dijeron que solamente un oficial de migración de Estados Unidos podía pedirme el pasaporte, I was told that only an immigration officer can ask for my passport in this country. pero yo no le puedo dar mi So pasaporte. I will not give it to you. Y luego me salió con un sermón larguísimo. And then he gave me this big lecture. Le dije, mira, para terminar pronto I said, to end this quickly y con todo respeto, and with respect,
si usted me va a poner presión if you're going to put pressure on me, y me va a correr and if you're going to run me from this institution, de esta institución you're going to kick me out of y this me va a place, mandar a Colombia, and you're going to send me back to Colombia, antes de que lo haga, before you do that, yo le recomiendo que contacte a mi abogado. I recommend that you contact Y my para lawyer. eso tenía uno de los más buenos del norte de Texas, And I had a great lawyer that time, porque cada verano me iba para allá. because every summer I went over there and spent Y time le with them. paso la tarjeta And I give him a business card al decano to the dean, y la agarra and he looks at it, y la mira y le dije, mira, and I said, you know what? si usted me pone presión, If you put pressure on me, yo me defiendo. I will defend myself. Si no me pone presión, If you don't put any pressure on me, yo no me defiendo. then I won't defend myself Pero me legally. tienes que dar el tiempo necesario But you need to give me the proper amount of para time transferirme a otra escuela. to transfer to another university. Y gracias a Dios que para ser inteligente And thank God that for being intelligent, right? me pude defender. I was able to defend myself. Me decían, ¿y este con qué sale con tantas ideas? And then they're like, well, where does this guy get all these ideas? Este no viene del rancho. Sí, This isn't vengo from del the rancho, ranch. pero en el rancho también se estudia. You know, yes, I am from the ranch, but I did study. Pero gracias a Dios But thank God que me dio el tiempo necesario that he gave me the time that was para necessary irme a una escuela to go to a school donde me aceptaron con los brazos abiertos where they accepted me with arms y wide no me open, pusieron ninguna presión. and there was no pressure there. Pero todo se debía al problema de interpretar la Biblia. But it all had to do with interpreting our Bible. Le dije, mira, yo no estoy delineado totalmente en lo que yo creo. You know, I'm still developing what I believe, guys. Yo vine a estudiar para aprender. I came to a seminary to study Y the no me Bible. puedes obligar a creer como la escuela está formada. You can't force me to believe the way Y le the dije, school ¿sabes una believes. cosa? But you know what? Estados Unidos se caracteriza porque aquí hay libertad de culto. The United States has a freedom of belief, a freedom of religion. Y le dije, si usted me pone presión, So if you're putting pressure on me, el estado de Texas the state of y la Texas nación and the country of the United te va a States cerrar la escuela will close your school porque está obligando a un estudiante because you're obligating a student a perder sus derechos de libertad de culto. to lose his rights of religious freedom. Wow. Ese hombre quedó frío. He didn't say, he was frozen up there. Y eso es lo que uno necesita aprender para defenderse. You got to be able to defend La gente dice, no, yourself. el pastor no la tiene fácil, el pastor. La gente, People no think, sabe. oh, the pastor's got everything easy. La gente ve la gloria, pero no conoce la historia. People know the glory. they Para don't yo know the vivir en story. este país, si yo estar en este país, yo he tenido que pelear y I pelear y had to pelear. fight and to Me he fight tenido to que stay in this enfrentar a country. situaciones terribles. I confronted terrible situations just to remain in this country. Yo sé que Piero les gusta ir a las clínicas porque sabe que yo comparto historias que no las había oído en otros lugares. You know, Peter likes to go to the clinics just to hear the different stories Porque dice que va a escribir un libro de todas mis anécdotas. because he wants to make a book with all those stories and Él different se va a experiences. enriquecer de los sufrimientos míos. You know, that he can be enriched from his sufferings, right? Pero aquí encontramos algo. But here we find something. Profetizando un tiempo en que Dios traerá alegría y salvación a su pueblo. Prophetizing the Dios time that va God will bring joy and a salvation. traer his people. restauración, salvación al pueblo de Israel. He will bring joy and salvation to Israel. Porque mira lo que dice, Because look what it says. y escuche bien la palabra. And listen well. Dice, la salvación a su pueblo, transformando desiertos en vergeles. So we see deserts transformed into bodies of water. Ahorita les voy a mostrar una foto donde se ha creado un río And I'm going to share a photo with you of where a river is created where there wasn't one. y es impresionante lo que les voy a decir. And it's impressive because that's what the Bible is Y saying. está hablando de la transformación del territorio. The transforming of the literal Entiendan, los territory. desiertos en vejeles, va a haber una reconstrucción So we see a reconstruction territorio. of the territory. y ya lo es. And it's already happened. Estados Unidos Israel tiene 70 años de existencia después de llegar. You know, Israel's now existed for Y 7 son una years. potencia en la agricultura. And they are a powerful place in Y ha abierto agriculture. ríos en el desierto, And there are rivers literally in the desert. manantiales en el desierto. You know, there are all these aqueducts in this river. Y luego sanando a los enfermos, Healing the sick, ciegos, blind, the sordos, deaf, cojos, the limp, mudos, those who cannot speak, y estableciendo un camino de santidad seguro. and establishing a path of holiness. ¿De quién está hablando? What's Del he talking about? restaurador, Who's talking about? The restorer, de la venida del Mesías, the coming of the Messiah, de su gobierno, of his government. pero al mismo tiempo de lo que va a pasar en el territorio. But at the same time, what will happen in that territory?
reservado solo para los redimidos. reserved only for the redeemed. Nosotros los redimidos, Us, the redeemed, los que reinamos con Cristo, those who reign with Christ, vendremos después de aquel tiempo, después de que los 1000 años transcurran. will come after those 1,000 years pass. Después de los 1000 años, After that 1,000 years pass, la Biblia dice, la nueva Jerusalén descenderá de los cielos, the New Jerusalem will descend from heaven, lista con los que vienen a gobernar la ready for tierra. those who will come to reign. Entonces, Israel va a estar vigente para esa época. So Israel will be ready for that time. Pero la cosa es que mientras no tengan a Satanás But while Satan is not y there, que Satanás esté encadenado, and he's chained up for that el 1,000 pueblo va a years, tener paz. the people will have Por peace. favor, entiendan esto. Understand that. Me decía un hombre un día, oye, escribe esto, porque nadie habla de esto. A man once told me, write this. Nobody talks about this. Nadie habla de estos temas, no los entienden. People don't talk about Cuando these se trata de topics. profecía, la gente da la vuelta por otro lado. People look at prophecy, they freak out Porque and go les the other cuesta way interpretar la palabra de Dios y luego tienen miedo a sus denominaciones. because they're scared of interpretation and then having to respond to their denominations. Pero aquí habla acerca de que los desiertos serán vergeles, And in the o sea, deserts, campos de will be agricultura. areas of agriculture and full, Los ciegos, sordos y cojos, mudos, blind, the deaf, the limp, the serán cannot speak, sanados. will be Los healed. enfermos serán The sanados. sick will be healed. Y luego va a establecer un camino de santidad, And that path of holiness seguro, reservado solo para los redimidos. reserved for the redeemed. Impresionante esa palabra. Los redimidos van a habitar la tierra. The redeemed will still inhabit this La earth. tierra no fue creada para que se desaparezca. The earth wasn't La Biblia created to dice, habrá disappear. cielos nuevos, tierras nuevas, y los justos heredarán la tierra. And behold, I saw a Y new con heaven and ese new earth, and the versículo va a just will be terminar al there. final. And then that's the verse, we'll get to it here at the Ahora, end. seguro, reservado solo para los redimidos. Reserved for the redeemed, Ellos son los que van a disfrutar. Donde desaparece el dolor where pain will disappear, y habrá gozo eterno, eternal joy, anticipado la gloria del reino de Dios y la venida del Mesías. anticipating the glory of the kingdom of God and the coming of the Todo Messiah. esto habla del reino del Mesías, All of this is about the kingdom of the Messiah. mencionándolo por nombre, anticipando la gloria del Mentioning it reino by name, de Dios the glory of the kingdom of God y la venida del Mesías. and the coming of the Por eso le Messiah. dije, hey, impresionante cuando leamos Isaías 35. That's why it's impressive when we read Isaiah 35. Esto no lo leyeron los religiosos de Israel. The religious people didn't read that Y text. muchos cristianos en la actualidad tampoco. Many Christians still don't know it. En los Salmos, especialmente en el Salmo 146, versículo 8, Psalms 146:8 se afirma que Dios abre los ojos a los ciegos, affirms that God opens the eyes of the blind, refiriéndose a su poder para restaurar la vista física y espiritual, referring that he returns that power to restore Para that physical revelar- sight para revelar la verdad and spiritual sight y so that they guiar can see a the los que truth están en oscuridad. and to guide those in Una darkness. promesa que se cumple en la obra de Jesús, A promise that is fulfilled in the work of quien da Christ, vista a los ciegos, that gives sight to the blind, mostrando la venida del reino de Dios. which is showing the coming of the kingdom of Él God. vino a enseñar y a mostrar que el reino de Dios He came to show and to reveal the kingdom of tendrá un God, tiempo donde cobrará vida totalmente, a time where there would come into restaurará a life, los redimidos, restore the redeemed, les va a dar su gobierno giving them their government, y el pueblo va a ser restaurado. and the people will be restored. Y eso todo se tiene que hacer con el Mesías. And all of that has to do with the Messiah. Ahora, ¿qué hacemos cuando sacamos a Cristo del centro de la Biblia? So what happens if you remove ¿En Christ qué from nos your Bible? queda? What's left? Ahora, los ciegos ven, los cojos andan. The blind can see and the limp can walk. La frase bíblica del Evangelio de San Mateo So that biblical phrase in the Gospel of Matthew 11:5 describe las señales del Mesías, describes the signs of the Messiah, refiriéndose a los milagros de sanación realizados por Jesucristo. referring to the miracles of healing realized by Christ. Los ciegos recuperan la vista, The blind can see, las personas con discapacidad que caminan, the people who are not able to walk are y able to cómo walk, el cumplimiento de las profecías de Isaías 35, and the fulfillment of the prophecies of Isaiah, anunciando la llegada del reino de Dios y la restauración de un reino espiritual y físico. announcing the coming of the kingdom of God and a physical restoration as well as spiritual. A los que creen en Él, To those who believe in estarán him con Él, will be with him reinarán con Él. and reign with him. Los que no creen, Those who do not se quedarán. will remain. Pero una vez que el Mesías venga a levantar a su iglesia, But when the Messiah returns and los brings his judíos church, que no creen en Él, the Jews who do not believe in him, dice la Biblia, en un pasaje de la Biblia dice, there's a passage in the Bible that says this. cuando le miren sus heridas When en they sus look manos, at en it- su costado, At his wounds en on his sus pies. hands and his feet. le preguntan los judíos, ¿y quién te hizo esas heridas? And they ask, who hurt you?
Who did this to you? Dice, esa me hicieron en la casa de mis amigos. He said, that happened in the house of my friend. Y ahí llorarán amargamente los judíos porque saben que ellos fueron los que hicieron eso contra And el that's when the maíz. Jewish people will cry Contra when el they Mesías. realize Lo, what ma- they did to the lo Messiah masacraron al Mesías. and when they killed the Messiah. Y por eso ellos se arrepentirán profundamente And they would repent y todas las profoundly. religiones desaparecerán And you'll see all of the other y religions será una disappear. religión única, And it'd be one la religion teocracia, el gobierno de Dios. of God governing. Amén. Wow. Este mensaje me lo voy a predicar cuando llegue a casa. I'm going to preach this message to myself when I get home. Isaías 35. Isaiah 35. Anunciando la llegada del reino de Dios y la restauración física y espiritual. Announcing the coming of the kingdom of God and the physical restoration as well as spiritual. Para restaurar al ser humano también va a restaurar la tierra porque la tierra está corrompida. To restore, humanity, he has to also restore this Porque earth. la Biblia dice que la tierra gime y está con dolores de parto esperando su liberación. Because the earth is crying out with tremors and looking for its deliverance. Lo terrenal va a sufrir una transformación So you'll see the earth y lo suffer through some espiritual things, comienza a regir but you'll see the y el spiritual things gobierno de begin to Dios se move, comienza a establecer. and God's government begins to move and El establish cumplimiento itself. de las profecías. The fulfilling of the prophecy of the Messiah. Vamos a leer todo el capítulo del versículos. Dice, se alegrarán el desierto y la soledad. They will rejoice in the desert and loneliness. Está hablando del territorio de Israel. This is the land of Israel. No está hablando de Estados Unidos We're not talking about the U.S. ni de México, hermano. or Mexico. ¿Ok? Esta profecía se dio para Israel. This prophecy was given to Israel. Por favor, entiendan esto. So understand that. No apliquen cosas donde no van. So don't apply things that don't. Se alegrarán el desierto y la soledad, They will rejoice in that desert and y el loneliness yerno there. se gozará y florecerá como la rosa. And ¿Qué you es shall el see that yerno? El yerno rejoice, es un árbol. and that tree will rejoice and will give flower Se like gozará a y rose. florecerá como la rosa. Florecerá profusamente And it will give y profusely in flowers, también se alegrará y cantará con júbilo. and it will rejoice and sing with La jubilee. gloria del Líbano le será dada. The glory of the Lebanon O will sea be que given. la creación va a tener una restauración en todo. So we're seeing a restoration of creation. Y dice, y también se alegrará y cantará con júbilo. Y la gloria del Líbano será dada. Y la hermosura del Carmelo y de Sarón. And that beauty of Carmelo and of Saron, Y ellos verán la gloria de Jehová they will see the glory of God y la hermosura del Dios nuestro. and the beauty of our God. Al ver todo lo hermoso de la creación, cómo sí. comienza a gestarse todo de nuevo. All of the creation begin to create Porque beautifully. ya no habrá más maldad. Because there's no more evil. Porque Satanás fue encadenado. Because Satan is bound up here for 1,000 Porque la years. serpiente antigua está presa. That old serpent, he's a prisoner. No va a estar aquí en Nueva York. He's not going to be here. Y dice la palabra, And the word says, ellos verán la gloria de Jehová they will see the y glory la of God hermosura del Dios nuestro. and the beauty of our God. Amén. Fortalecer las manos cansadas, He will strengthen your tired hands. afirmar las rodillas endebles He will strengthen your knees. y decide a los de corazón apocado, And he will say those weak in heart, esforzados, be strong, no temáis. fear not, He aquí que vuestro Dios viene con retribución, that our God is coming with con retribution, pago, with that payment. y Dios mismo vendrá God himself will come y salvará. and he will save you. Se acabó el yugo que tenía la nación de Israel contra las naciones vecinas. That yoke that Israel had will be Las destroyed. naciones vecinas que dicen que no vayan a adorar a Jerusalén, no les va a caer lluvia. Those nations that Israel would condemn, they wouldn't even rain. Por eso es muy difícil para interpretar la Biblia espiritualmente, hablando cuando Dios habla al pueblo judío y cuando Dios habla a la iglesia. That's why it's important to determine when it's talking about the Porque Jewish people or the church. De acuerdo a los teólogos, Because theologians nunca se han puesto de acuerdo con esto. have always been in some sort of Porque ellos disagreement. dicen que la iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. Because they will say that the church does not exist in the Old Testament. Solamente en el Nuevo aparece la iglesia. They say the church only appears Y in the New dice que Dios Testament. llamó a un pueblo que no era su pueblo para ponerlos a celo contra And that ellos. God called the people to become his people to do his Que work. esos somos los gentiles. And those are the Gentiles. Así que para nosotros no hay ley. So for us, there is no law. La Biblia dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. There's no condemnations for those in Yo Christ. quisiera que este tiempo no se termine. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos And so the eyes of the blind are open. y los oídos de los sordos se abrirán. And the ears of those who are deaf Entonces el open. cojo saltará como un ciervo And the leap will jump up. y cantará la lengua del mudo, And the tongue of who can't speak will porque sing. aguas serán cavadas en el desierto Because you will see these waters created in this desert.
Esto es lo que ustedes no están entendiendo You may not be understanding y this, que está sucediendo ahorita mismo. but it's happening right now. Ayer estuve mirando Yesterday, I was que looking tiraron varios millones de peces that they put millions of fish en el nuevo río que ha creado Israel. in a new river En el that they desierto. created in the desert in Israel. Esto es un fenómeno It's a sobrenatural. phenomenon to see these fish Y es el created cumplimiento de esta hermosa profecía. in this area that was a desert, fulfilling the A scripture. usted ve las fotos y no sabe de qué está hablando. You'll see the photos and won't realize what's happening. Y cantará la lengua del mudo, And so the tongue of he who porque is mute will aguas speak, serán will sing, cavadas en el desierto, because water will be excavated in the desert. torrentes en la soledad, You know, these torrents. y el and the lugar seco se loneliness. convertirá en estanque, You know, you see places that are dry that'll now be full. y el sequedal en manaderos de agua, And a dryness you will see in these en la areas that did morada de have water. en la morada de los chacales, y en su guarida será lugar de cañas y juncos. O sea que va a haber un pantano en el desierto. You know, that there will be like this Aquellos que no saben, oasis in the aquellos desert, que no saben qué es un pantano, like a swamp or oasis we'll talk about. no saben de qué se trata. People don't understand because they've never seen that. Yo me estaba recordando que en la finca nuestra I remember in the ranch back in Colombia, colindábamos con un vecino you know, we were next to a neighbor, y el territorio de él era bien plano and his territory y was el very nuestro era una flat, ladera, era una falda, and ours was kind of up. pero abajo había un pedazo de terreno que nos pertenece But below that, there was an area that belonged y to ahí us, tenía una fuente de agua, ahí tiene una fuente de agua, que nace el agua ahí mismo, and there's an area there where the water is actually, it comes pero from the de ground. ahí en adelante todo era pantano But all of that other stuff was like a y swamp, habían plantas de junco, and there were plants que there es una planta donde uno corta de abajo de raíz, where you cut underneath this que es junco plant. como boja la planta, es así como, y la ponían a secar, mi papá cortaba rollos de eso You know, my dad would cut this and he would make y rolls los of this. ponía a secar He would dry it out, y luego amarraba y hacía los juncos, hacía las camas, and then they would put that together to make the beds. y esa era la cama donde yo dormía. And that was the bed that I would sleep in. out of Nosotros this material. teníamos un colchón que lo creábamos ahí mismo en la finca. You know, the mattress I had was one that we made. Ahora la gente dice, bueno, pero el pastor, ¿cómo sabe todo esto? Well, how does the pastor know that kind of stuff? Es que yo les digo cosas que ustedes no me creen, Because I tell you stuff you may not believe sometimes. porque es que yo viví esa realidad y entiendo estas cosas. Because I understand this stuff. 'cause I grew up Imagínate in en that. el desierto donde no ha habido agua por muchos años, Imagine in the desert, no water, many years, que van a haber juncos, hermano, ¿qué onda? that you're going to see this type of plant that does not exist Y lee a outside of una that. persona aquí de este país que no sabe qué es un junco, And so you read this, you know, as an American looking at that, like, what kind of ¿cómo va a plant is that? interpretar la palabra de Dios? How do you interpret that? El lugar seco se convertirá en estanque And so you'll see these dry places y, convert and y become el like this sequedal too. en madero de aguas y en la morada de chacales y en su guardia será el lugar para cañas y juncos. Si no sabía que la palabra juncos estaba en la Biblia, aquí está mi cama que dormía yo You know, that's the type dichosamente. of bed that I slept in was made from the junco and that material. Qué tremendo eso. Y eso es lo que Dios va a hacer con la nación de Israel. Habrá allí calzada de camino And there will be that path and y way, será llamado camino de santidad. and it'll be called a path of holiness. Y que esa nación va a ser restaurada. It'll be restored. Ese va a ser el paraíso. It'll be that paradise. Va a ser hermoso. It'll be beautiful. Pero no quiero vivir yo con ellos. I'm not going to be there with them though, Porque yo quiero estar en la Nueva Jerusalén. because I want to be in that New Jerusalem with Christ Y reigning. no pasará inmundo por él, And no one who is sino él mismo, y él mismo no estará evil con person ellos. or unclean will pass through there. Y el que anduviera en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. You know, and whoever walks through that path will not Así injure que cualquier themselves. brutito puede caminar ahí. So anybody can walk through there. You will not hurt yourself with spines No habrá allí león, or thorns. There will be no lions ni fiera, nor fury. ni subirá por él, ni allí hallará para que caminen los redimidos. You know, there will be no danger there so that the redeemed can walk. Ni allí se hallará para que caminen los redimidos. O sea que los redimidos van a caminar libremente porque ya no va a haber fieras. You know, so the redeemed will be able to walk without getting Solamente thorns eso or getting, sucede en una restauración. you know, that can only happen in a type of ¿Me restoration. están siguiendo? You following me here? Ahora bien, los redimidos de Jehová volverán The redeemed of Jehovah will y return, vendrán a Sión and they'll return to Zion con with alegría, happiness, con gozo with perpetuo, perpetual joy y será sobre sus cabezas, over their heads, y tendrán gozo y alegría, They will have y joy huirá and la happiness. tristeza y el gemido.
and there will be no sadness. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Lord, will you restore the reign of Eso Israel this era time? lo que los judíos, discípulos del maestro, querían saber. This is what the Jewish people were asking Me Christ. imagino que Juan el Bautista por eso mandó a sus discípulos, That's why John went to send him and said, porque él hey, sabía todo lo que venía. he knew all that was upon to Y le happen. dije, ¿eres tú el Mesías? Are you the Messiah? ¿O esperamos a alguien más? Or do we wait for another? Sí, ese es. Yes, it's him. Y él no dijo yo soy, And he didn't say, I am, sino que mira lo que hago. but look at what I can do. Amén. Wow, qué bonito. Y aquí hay una foto para los que pueden ver, And those that can see, there's a photo impactante de la creación de un enorme río, megaproyecto en el desierto de Vergel. Aquí No. está la palabra cumplida. And we see that. Vergel, Vergel. And we see that completed ¿Dónde right está la now. palabra Vergel en Isaías? Where we see that in Isaiah 35. 35. Lo acabamos de leer. And we see that today. Se excavó un río A river was excavated desde el mar from the ocean por todo el desierto, through the entire desert, grandísimo, massive millones y millones de dólares. millions and millions of dollars. No es que Dios iba a hacer el río él, You know, it wasn't that God was going to make the river himself here. pero profetizó que iba a haber un río en el desierto He prophesied there would y be a river in the desert. manantiales, y hicieron una maquinaria súper potente And they made this machines para beautiful cambiar el agua salada to desalinate the water, y hacer la agua dulce. to make it fresh water from salt water. Y acaban de poner millones de peces esta semana. And they just added millions of fish. No traje la foto de los peces, I didn't bring the photos of the fish, but now it's pero fully la miré en stocked. YouTube esta semana But I saw it on YouTube. y me dije qué impactante esto. It was amazing to see Y it. es lo que el Señor está hablando de la restauración del reino de Israel. And that's what God's talking about with the restoration of Israel. Aquí podemos ver una foto, perdón, se me fue. Una foto aquí. Mira dónde llega el agua del estanque. Y luego arriba lo que por el desierto On habían the hecho, small photo, you see where the water is actually coming from the river as it comes la into that, tremenda zanja que hicieron para poner el río. to make that river. Y en el desierto, para que no se filtrara el agua, And the water le there, pusieron una especie como de asfalto, un material especial, they put a special para coating, ponerle de un lugar a otro, y son kilómetros y kilómetros y kilómetros. kilometers of this material. Y preserve todo it. esto está regando el desierto All this para is in que that produzca la hortaliza y produzca toda la desert to produce la the fruta, las agriculture verduras. and to produce the food that they eat. Entonces la palabra de Dios So God's word, tardó 2700, 2800 años, 2,800 years, and we're pero se seeing está it. cumpliendo en nuestras narices, And we're literally seeing it happen before y our nos va a eyes. pasar lo de los judíos religiosos, But don't let it happen to you what happened to the Jewish que people. muchos tienen ojos y no ven, Many have eyes but don't see. tienen oídos y no They have oyen, ears but don't hear. porque no están interesados en saber el plan de Dios. Because they're not interested in knowing God's plan. Yo diría amén, hermano. I'd Oh. say amen, brother. Ahora el capítulo 35 es la de la oscuridad a la luz. You know, it brings that darkness to light. Ese capítulo tiene que hablar de la oscuridad, 35 has A to la do with luz. that in Isaiah 35. de la tribulación del reino, de la tribulación al From reino, tribulation to the kingdom, del glorioso del Señor que esperamos. the glorious things of the Lord as we En await. el capítulo 35, In the chapter 35, oh, qué capítulo tan glorioso, what a glorious verse. cuando habla de la tierra, It talks sus about the earth condiciones cuando Jesucristo venga a and the establecer conditions el reino de Dios. when the Lord comes to establish Y his Él reine kingdom, sobre la tierra and he reigns over the earth por ese momento. through that moment. En el desierto y la soledad se alegrarán por ello. The desert and that loneliness will be happiness for El him. desierto está feliz. The desert is now happy. Nunca tuve agua. It never had water before. ¿Tú sabes que los iraníes están muriendo por falta de agua? You know, in Iran, many were dying because of that lack of No hay water. agua. There's no water there. Israel, And there's rivers in Israel. manantiales de agua. Qué bendición. Dios, Él reina sobre la tierra porque en ese momento vamos a ver la gloriosa bendición. El desierto y la soledad se alegrarán por ello, The desert and that loneliness will be y el rejoicing in him. desierto se regocijará y florecerá como la rosa. And that desert will rejoice and will become flower like the Florecerá rose. abundantemente y se regocijará hasta con alegría, cánticos de gloria del Líbano, y será dada la majestad del Carmelo de Sarón. Y ellos verán la gloria de Jehová
y la majestad de nuestro Dios. And we'll see an abundance of just Si está everything from ciego that area. usted, no ve lo que es Because Israel. if you're blind, you don't see what Israel is happening and what's going on. Tremendo todo lo que está sucediendo. It's amazing what's happening there. Una potencia extraordinaria. Extraordinary power. Llegó al punto que Venezuela ya no querían usar teléfonos celulares, There was a time, people in Venezuela didn't want to use cell phones porque todo el ejército del presidente, del dictador de Irak, because of all the dictator from Iran con un telefonito que tenían, with their phones. les explotó a todos y a muchos de ellos murieron. Many terrorists or people were killed by that. Entonces ya en Venezuela había miedo de usar los teléfonos los militares. So in Venezuela, a lot of the military people didn't use cell La phones because of that tecnología attack, que tienen tan tremenda. because of that technology. La inteligencia que brota por esas mentes brillan. The intelligence that happens. Por eso me hubiera gustado ser judío a mí nomás, por eso. I would have only liked to be Jewish just for that, right? The Por la intelligence. inteligencia que tienen. Este mundo está actualmente bajo el control de Satanás. You see, the world today is actually under the control of Satan. Y el tiempo de Satanás está limitado. But that time of Satan is limited. Llega su tiempo que termina el tiempo que fue designado para él. There will be a time when Los that is 6 over. días que dice la Biblia de oscuridad, That 6 days, that darkness, donde la oscuridad gobernará, well, the darkness will reign, se terminan will end. y comienza el reinado milenial, And we will see that millennium donde reign, dice que no habrá luz, que no habrá oscuridad, where there will no longer be darkness. no habrá día y noche. There will be no longer day or night. Qué tremenda la palabra. Ahora, este mundo está actualmente bajo el control de Satanás, quien se ha rebelado contra Dios. And Satan has rebelled against God. Pero Jesús vino a redimir el mundo de regreso a Dios y el día que viene cuando Él tomará su posesión comprada para sí mismo. You see, Jesus came to redeem the world and Él return vino it to God. a redimir. La palabra redimir es tomar algo que a mí me pertenecía, Redeem means to take something back that was your own, pero que alguien lo expropió, but somebody took it and como expropriated las it for their own compañías de use. petróleo de Estados Unidos. As a company like an oil company, Alguien la expropió somebody took y ya it no está aquí para cobrarle. and they're not here to charge it. ¿Me explico? Am I making sense? El reino de las tinieblas tomó posesión de esta creación, You see, the kingdom of darkness took possession of this creation, us. pero viene el Rey de Reyes But the King of Kings y el is coming, Señor de and the Señores Lord of Lords a redimir lo que a Él le pertenece. to redeem that which is His. Y un mundo sin dolor A world without será un mundo sin debilidades a world without weakness, e impedimentos without impediment, que ningún tipo, porque el cojo saltará como un ciervo, because the limp will jump, los ciegos verán, the blind will los see, mudos cantarán, the deaf will be able to see, alabanza al Señor they will worship y the los Lord, oídos de los sordos despertarán. and the ears of those who are deaf will open. Yo quisiera que esos sordos, I hope that those who are deaf, que esos ciegos que están en la iglesia hoy those blind in the church today, puedan abrir la vista y ver can open their eyes and can hear que el plan de Dios lo delineó desde mucho tiempo that atrás God set His plan in motion many y years que a los ago, judíos se les fue la onda porque no pusieron atención. and the Jewish people missed out Y a on it. muchos de nosotros And many of us nos vamos a quedar por ignorantes will remain because of being ignorant, porque no hemos escudriñado la palabra de Dios. because we haven't studied God's Escudriñad la word. escritura Study the scripture, porque ya os parece que tenéis la vida eterna. because in that you have Y eternal por life. último, el reino de Dios. The kingdom of God, Escuche bien esto. El reino de Dios the kingdom of God es entregado a sus is santos. given to His saints Se le va a quitar del gobierno de las tinieblas, from the kingdom of darkness, del gobierno de los dictadores, of the dictators, de los criminales, criminals, de los que abominan la tierra, those who abominate de los this que earth, apresan a los inocentes, those who put de in los que prison the matan innocent, gente, those who de kill los que people, roban those who steal, y que viven del dinero de toda la gente. and they live with the money of everyone. Estos no van a tener parte en el reino de Dios. They will not have part in this Porque kingdom. dice Daniel 7:27, Daniel 7:27. y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo And the kingdom and the dominion and the majesty over all the kingdoms under the earth se ha dado will be given al pueblo de los santos del Altísimo, to the people of the All High, cuyo reino whose kingdom es reino is eterno eternal, y todos los dominios and all of those le servirán will serve Him y le obedecerán. and obey Him. Qué impresionante lo que dice Daniel And 7:27. it's impressive what Daniel 7:27 Los says. reinos de la tierra terminan, The kingdoms of this earth end, como lo estamos viendo que están terminando algunos gobiernos hoy día, which we're seeing esta today fecha, with many governments ending. y traer esta palabra And we'll bring this word en este in tiempo this time. de que viene el Señor restaurando a la nación de Israel The Lord's coming to restore y that nation preparando a Israel, su iglesia para su reinado. and preparing the church for that. Mi deber My duty
es que el Señor prepare a su iglesia, is for the church, for porque Él God to viene por prepare una His iglesia church. santa, Because He's coming for a church that's sin mancha cleansed, without y sin blemish, arruga. without Y eso es lo wrinkle. que hacemos con el tema desatando ataduras. And that's what we do with the clinic Y of es lo que vamos breaking a hacer los bondages. próximos días And we'll do those in the next para days ir a continuar con estos seminarios. to continue Que el with those Señor seminars. bendiga esta palabra, God que el bless His Señor word bendiga tu vida and bless your life y que te abra los ojos espirituales and open your spiritual eyes. y Thank you. tus oídos. And your ears. Amén. Amen. Dios te bendiga. God Muchas bless gracias. you. Thank you.